Hola chicas y chicos. Bueno, la sesión de hoy vamos a comenzar. Primero pedir una disculpa porque la semana pasada tuve que salir de viaje urgente. De hecho, ni siquiera pude atender a muchas de las preguntas que ustedes estaban haciendo sobre el evento al que les invité porque tuve que salir de México, como les comentaba. Y bueno, por ahora me resulta difícil regresar. Estoy con una situación familiar delicada. Em, Entonces, como sé que varios de ustedes están en el horario de clases en la UACM, que les es muy difícil conectarse porque el internet no está funcionando bien. Voy a dar las clases, las voy a grabar para que ustedes puedan escuchar las clases. Voy a tratar de que las clases no sean para nada pesadas ni densas, que sean más cortas, eh, porque por supuesto soy solamente yo hablando y ustedes luego escuchándome. Entonces el propósito es que puedan resultarles al menos amenas mientras yo esté en Cuba y tenga que dar las clases de esta forma. El día de hoy vamos a comenzar. La última lectura que hicimos fue la de Marvin Harris, que hicimos la lectura eh, sobre las vacas sagradas en la India. Hoy vamos a pasar a otro autor. Este es un autor de la India que se llama Pata Chatterjee. Pata Chatterjee es igual que, bueno, al igual que Ranajit Guha, es fundador de los estudios subalternos, del grupo de los estudios subalternos. Eh, y es una persona que egresa de la Universidad de Calcuta, es decir, estudia en la India, aunque actualmente ejerce como profesor entre la Universidad en Calcuta, el Centro de Estudios de Ciencias en Calcuta y la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Es decir, hoy ejerce la docencia desde Estados Unidos y desde la India. Pero en la década de los 80, principios de los 90, que es mientras estuvo activo el grupo de estudios subalternos, él trabajó junto a Ranajit Guha y produjo también muchas reflexiones en torno a los temas que ocupaban los estudios subalternos, ¿no? Principalmente una revisión de todo el relato historiográfico de la India postcolonial. Eh, Ranajit, el texto que vamos a ver de él hoy, el texto de Patar Chatterjee, se llama La nación y sus mujeres. La nación y sus mujeres es un texto de Chatterjee bastante peculiar, peculiar sobre todo en su producción. Chatterjee tuvo un gran libro que ocupó, digamos, un centro fundamental de su pensamiento y de su producción académica, que es La nación en tiempo heterogéneo, donde Chatterjee discute con aquellos teóricos de la nación que afirmaban que el Estado-nación se constituía sobre la idea de la homogeneidad, es decir, de la unidad a partir de la figura del pueblo. Y Chatterjee disputa esta idea que es, mm, digamos, no solo consustancial a los procesos de formación de nación, sino también a los procesos académicos encargados de reflexionar y pensar esos procesos de conformación de la nación. Y Chatterjee lo que dice en este libro es bueno que la nación nunca se constituye ni se funda sobre una unidad, que la unidad sobre la que se funda la nación es la otra cara de un proceso que es profundamente alterofílico. ¿Eso qué significa? Pues significa que la nación no es homogénea, significa que la idea de homogeneidad se construye a partir de la idea de
correr hacia sus márgenes. Todo aquello que no pueda entrar, que porque no esté dispuesto a entrar o porque el propio Estado decide que no puede entrar dentro del discurso de unidad nacional, es decir, de la unidad de la nación, ¿no? Este es un poco el argumento que él va a trabajar en este libro, que es probablemente uno de los libros más famosos de Chatterjee, y que lo inscriben dentro de una discusión que se va a mover no solo entre los estudios subalternos, sino también y fundamentalmente hacia los estudios postcoloniales, ¿no? Entonces, esto es importante porque el texto que vamos a ver hoy de él, les decía, el de la nación y sus mujeres, es un texto que rompe con un poco con el objeto de estudio que él había tenido hasta ese momento. En realidad no rompe con el objeto de estudio, que sigue siendo el mismo, porque sigue siendo la nación y los procesos de construcción de la nación, sino que va a ver a un sujeto que en el momento en el que él escribe, en 1990, era poco atendido. Ya habíamos visto un texto de Buja en el que también está pensando sobre la participación de las mujeres en los procesos de construcción de los discursos y las narrativas nacionales, ¿no? Cómo las mujeres participan de las luchas de independencia en Telangana, ¿no? Cuando nos contaba Ranajit Guha, y luego son eh, borradas de los relatos historiográficos, es decir, de la escritura de la historia. Son borradas como agentes y sujetos también de esos procesos de insurrección, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a este señor que les decía, trabaja fundamentalmente para desmontar, para deconstruir, para cuestionar la idea de unidad, ¿no? La idea de este tiempo homogéneo de la nación a partir de exponer que la relación entre el Estado, la nación y la diferencia, ¿no? Que es aquello que aparentemente parece que no existe en la nación, solo es posible pensarla y plantearla como una tensión siempre, ¿no? Es una tensión entre esa dimensión utópica del tiempo homogéneo de la nación y el espacio real que está constituido por el tiempo heterogéneo de la gubernamentalidad, donde habitan todos esos otros y todas esas otras, ¿no? Que no pueden entrar en esa dimensión utópica de la homogeneidad de la nación. Tenemos un hombre que ha trabajado, digamos, ese ha sido su principal objeto de atención, y ahora va a pensar igual estos procesos de construcción de la nación, pero enfocados en las mujeres. ¿Y qué es lo que nos va a decir en este texto? En este texto, él va a dedicar una buena parte del análisis a analizar cómo han participado las mujeres del nacionalismo bengalí y cómo eso hace que tenga que ser expuesto el lugar que ocupa el género en las dinámicas de formación nacional. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque no se había hablado del género como una dinámica fundacional de la nación. La mayoría de los textos que se centraban, de los análisis que se centraban en los estudios de la nación, estaban volcados a pensar ese abordaje a partir de los asuntos públicos y burocráticos del poder. Es decir, la nación se pensaba desde allí, pero la nación no se pensaba desde categorías como género o desde categorías como raza. Y lo que está proponiendo Pata Chatterjee, que en realidad no es una propuesta
de él, sino que él está participando de una discusión que se está gestando a finales de los 80 en la que el tema de género pasa a ser fundamental para pensar los procesos de construcción de la nación. Y eso es importante. ¿Qué hace entonces este texto, La nación y las mujeres? La nación y las mujeres es entonces un estudio que va a poner de relieve los procesos de representación de la diferencia en la nación. Recuerdan que les decía que el primer trabajo que ocupó una buena parte de la vida profesional e intelectual de Pata Chatterjee tenía que ver con cuestionar ese mito fundacional de la nación que tiene que ver con la idea de la unidad, ¿no? Y de la homogeneidad. Y que su argumento partía de reconocer que esa unidad solo podía existir a contrapelo de una producción de diferencia necesaria, una diferencia que además es, es constituida como otredad, es necesaria para ese discurso de la nación comunidad. Entonces, para pensar esas diferencias en este texto, él se va a enfocar en las mujeres, o sea, las mujeres como esas otras de la nación. Les decía que en realidad es un tema que no había tenido hasta ese momento una centralidad en el trabajo de Chatterjee. Sin embargo, es un tema que se inscribe perfectamente dentro de las reflexiones que a él le interesaban, ¿no? Que era la producción de diferencia de la nación y cómo la nación gestionaba, administraba esa diferencia y bajo determinados contextos, coyunturas históricas, esa diferencia podía variar. Entonces, la principal reflexión que va a aportar, o una de las tesis, vamos a llamar, no una reflexión, la tesis de Chatterjee, la propuesta de Chatterjee en este texto, al reflexionar sobre la dinámica de género en los discursos nacionalistas de la India, bengalí, que es lo que está estudiando, es que el posicionamiento y las posiciones de las mujeres dentro de la nación ha implicado en el caso particular de Bengala una paradoja. Y claro, se va a preguntar entonces cuál es esta paradoja y tiene que explicarnos esta paradoja. Y lo va a hacer a través de la pregunta que atraviesa todo su texto, que es ¿qué lugar ocupó la mujer en las reivindicaciones del nacionalismo bengalí en el siglo XIX? Fíjense que hay cierta relación también con las preocupaciones y las ocupaciones teóricas de Ranajit Guha cuando también introducía el tema de las mujeres en las luchas de Telangana y la borradura de las mujeres en la historia. La borradura y la instrumentalización de la participación de las mujeres, no solo en el proceso, en el hecho en sí, sino también en el discurso sobre ese hecho. Entonces, esta es una pregunta importante porque la interrogante de la mujer en el texto de este texto de Pata Chatterjee tiene que ver también con la pregunta por el lugar de la mujer dentro de una narrativa nacionalista que está marcada por las dinámicas de un Estado colonial. Y esa pregunta tiene que ver, como ya les iba adelantando, con el problema de cómo se incluye en algunos momentos bajo coyunturas específicas a la diferencia, cómo se excluye en algunos momentos bajo una coyuntura también específica a la diferencia, es decir, sobre el control y la gestión que ejerce el Estado sobre en este caso, la mujer.
Para Chatterjee les decía, la relación de las mujeres con la nación bengalí es una relación paradójica y contradictoria. ¿Qué significa que sea una relación paradójica y contradictoria? Significa que la mujer como signo de la nación va a ser la construcción que identifique el autor dentro de los marcos de la ideología nacionalista bengalí. Al convertir a la mujer en un signo de la nación, el patriarcado del nacionalista bengalí, como el propio Chatterjee lo denomina, aunque no problematiza el concepto de patriarcado, también hay que entender que está escribiendo desde los 90, no era un concepto que formara parte del vocabulario aún eh, más visible y dominante dentro de la academia. Por lo tanto, ese patriarcado del nacionalismo bengalí produce a la mujer como un sujeto específico dentro de la narrativa nacionalista y esa sujeta, mujer, va a tener unas características particulares, ¿no? Por un lado, esa sujeta mujer va a ser investida de honor y de una nueva responsabilidad social para la nación, ¿no? Que es la carga de la representación de la nación, nos dice Pata Chatterjee. Es decir, la mujer tiene la función simbólica, o sea, el rol simbólico de cargar con la representación de la nación, de encarnar la nación. Si pensamos cómo imaginamos muchas veces nosotras, nosotros mismos la nación, tiene que ver con una mujer, ¿no? O sea, incluso feminizamos muchas veces la idea de la patria, la idea de la nación. Entonces, digamos, esta función simbólica que ejerce la mujer como representante de la nación, la subordina a la nación, dice Chatterjee. Por otra parte, la mujer va a parecer subordinada a la nación porque la lucha por su emancipación va a aparecer asociada, muchas veces traslapada y también muchas veces obscurecida por el objetivo que aparentemente se presenta como más justo, general e importante dentro de una jerarquía, de alcanzar la condición de soberanía nacional. Es decir, que las luchas de las mujeres son subordinadas a una lucha mayor, ¿no? Que es la lucha por la independencia nacional. Por lo tanto, nos dice Chatterjee que la mujer solo va a poder ser una en mayúscula, ¿no? Este sentido abstracto de mujer en la nación, como una categoría, es decir, como una categoría social, como una sujeta, pero no va a poder ser realmente una en la nación. Entonces, la mujer va a participar de la nación, por un lado, como objeto de una retórica de referencia social y por otro lado, como esa sujeta que se invoca para señalar la liminariedad al interior de la propia nación. En este ensayo de Chatterjee, él va a dar cuenta de esas contradicciones, de esas paradojas, de esos momentos ambivalentes en la modernidad bengalí, en la que aparece la mujer como una sujeta de la nación y como sujeta de nación. Entonces, nos ofrece un testimonio a partir de la reconstrucción de un marco de la ideología nacionalista bengalí, de esa desigual correlación de fuerzas que existe en la representación cultural.
El debate de Chatterjee va a ser importante, no solo dentro del curso de los estudios subalternos, sino les decía también en su proyección y extensión hacia los estudios postcoloniales, porque es un debate que va a situar entonces, como han escuchado esta palabra repetirla varias veces, el problema de la representación. Es decir, el problema de la representación en relación con la diferencia y con la nación. Y es la representación en su doble registro, sentido. Ese doble registro, sentido de la representación es lo que llaman el registro o el sentido más político, ¿no? Cuando hablamos de una representación en términos políticos, es que cuando alguien está en el lugar de otra persona representándole, y en un sentido estético de la representación, cuando alguien asigna significados sobre otra persona. Entonces, la pregunta por el lugar de la mujer en este texto y específicamente el lugar de la mujer en la nación y en los discursos nacionalistas postcoloniales es menos una preocupación por reivindicar las luchas emancipatorias de las mujeres que una inquietud por los procesos y las prácticas mediante las cuales un grupo de sujetas, de mujeres, son articuladas e incluidas en estos regímenes particulares de representación dentro de la nación. ¿Qué es lo importante? Que esos sistemas, esos regímenes de representación, nos dice Chatterjee, no son controlados, codificados ni regulados por esas propias mujeres. Vean la relación entonces con este texto que aparece en la compilación de las voces de la historia y otros estudios subalternos de Ranajit Guha, ¿no? El que leímos de las voces de la historia, donde nos pone en evidencia cómo los procesos de escritura de la historia, en tanto ejercicios de representación, porque la escritura de la historia es también un ejercicio de representación, va a suponer una violencia. ¿Por qué va a suponer una violencia? Nos decía Ranajit Guha cuando lo leíamos. Porque subsume y sofoca las voces de quienes no alcanzan a significarse, que en el caso del ensayo también de Ranajit Guha son las mujeres. O sea, esas mujeres que participan de la insurgencia campesina en Telangana, pero que son articuladas al relato de las luchas de independencia anticolonialista desde la univocidad del discurso estatista. Esto es, esto significa que esas mujeres son narradas, representadas por la voz universal de un sujeto que es un sujeto hombre dentro de una estructura patriarcal y nacional. Y es ese también, de alguna manera, el problema del que nos está dando cuenta Chatterjee en este texto. O sea, las mujeres, la manera en que, la que las mujeres primero se incluyen en la nación y luego quién incluye a las mujeres en la nación, o sea, quién está representando a las mujeres en el sentido de quién está significando y quién se está colocando en ese lugar para hablar por ellas. No son las mujeres quienes están contando su propia historia. Vean que esto es un asunto importante para los estudios subalternos. Por eso era el título también de Guja, que son las voces de la historia. Y el problema de la representación en ese caso va a aparecer ya en el texto de Chatterjee directamente planteado, porque le va a permitir complejizar la discusión sobre la nación, la diferencia, sobre esas voces que son
las voces de la diferencia, que no alcanzan nunca dentro de estas configuraciones nacionales a hablar por sí mismas, es decir, no tienen voz. Y entonces lo que nos hace Chatterjee es introducirnos al problema de la mujer como una marca, que es una marca de género. Y esa marca de género en la nación se activa en determinados momentos y en determinados contextos. Y esto es muy importante porque Chatterjee va a complejizar el problema de la emergencia del concepto de mujer como sujeta histórica, o sea, como una sujeta histórica ausente, porque no tiene voz, como nos dice Rana Kuja, pero también el problema de la sujeta de la representación, ¿no? Entonces, lo que él está tratando de hacer es complejizar esos procesos en los que él entiende a la mujer como estas sujetas ausentes de la nación y también a las mujeres como estas sujetas de la representación. Y eso es importante, cómo va a aparecer significada la mujer en el texto de Chatterjee. Y aquí les voy a leer lo que va a decir el propio Chatterjee que constituye el argumento de este texto. Y nos dice, encontraremos, y es la página 3, encontraremos el último párrafo, disculpen, encontraremos, si se me permite anticipar el argumento de este texto, que el nacionalismo, de hecho, ofrecía una respuesta a los nuevos problemas sociales y culturales concernientes a la posición de las mujeres en la sociedad moderna, y que esta respuesta se basaba no en una identidad, sino en una diferencia con las formas percibidas de modernidad occidental. Por ello, arguyo que la relativa falta de importancia de la cuestión de las mujeres en las últimas décadas del siglo XIX no se explica por el hecho de haber sido eliminada del programa de reformas o superada por las cuestiones más urgentes y emotivas de la lucha política. La razón radica en que el nacionalismo logró situar la cuestión de las mujeres en un ámbito interno de soberanía muy alejado de la arena de la competencia política con el Estado colonial.
Este ámbito interno de la cultura nacional se constituyó a la luz del descubrimiento de la tradición. Y entonces aquí nos va a empezar a introducir la cuestión de las mujeres en la tradición. Y se va a describir, o sea, va a intentar ubicar qué se entiende dentro de este discurso nacionalista ya en un contexto postcolonial por tradición. Y en ese eh, sentido nos va a decir, hablándonos de tradición, que incluso antes de el argumento del colonizador, ¿no? Para someter, para conquistar, para llevar a cabo el vasallaje, ¿no? Que implica un proceso colonial, tiene que ver siempre con ese estado de ilegalidad, de despotismo arbitrario, nos dice Chatterjee, y de ilegalidad en el que viven ciertas sociedades que demandan la intervención de estados civilizados, ¿no? O sea, esa es la justificación ideológica no solo del gobierno colonial británico, sino de casi todos los gobiernos coloniales interventores. Sin embargo, nos dice Chatterjee que hay una idea que es mucho más fuerte para pensar esa tradición premoderna, esa tradición antes de la colonización, que tiene que ver con la idea de que la India era un sitio de costumbres degeneradas y bárbaras. La misión civilizadora de la India, es decir, la misión civilizadora del Estado colonial, iba enfocado también a esas costumbres degeneradas y bárbaras. Había una larga lista, nos dice Chatterjee, de todas esas atrocidades que se perpetraban contra mujeres, contra niñas, y que se basaban, ¿no?, en un conjunto de cánones de las escrituras sagradas y de ciertas prácticas rituales. Entonces, estas costumbres degeneradas y bárbaras, muchas de ellas se situaron en ubicar el tratamiento que se les daba a las mujeres, y parte de esa política colonial y luego postcolonial también se basó en ubicar, ¿no?, cómo las mujeres eran atacadas y oprimidas por ese poder que era un poder religioso y por lo tanto a los ojos de Occidente oscuro. Y aquí nos va a narrar, por ejemplo, hay una cita en la que un viajero británico en el siglo XIX va a describir la condición en la que viven las mujeres. Esto es importante porque les voy a dejar un enlace a una película que quiero que vean, y el viernes en el video que les voy a dejar de la próxima clase voy a hablar de esta película y la relación de esta película, cómo representa esta película estos problemas de los que nos está hablando el texto de Chatterjee en relación con cómo participan las mujeres del Estado-nación bengalí postcolonial. Esa película se llama Aguas de Depametes del año 2005 y nos habla sobre lo que ocurre en la India con las mujeres viudas, y cuenta la historia de una niña de muy poca edad, entre 5 y 7 años, que enviuda. Y claro, ustedes se preguntarían cómo una niña de 5 o 7 años puede enviudar, ¿no? Como una niña de 5 o 7 años está comprometida. Entonces, bueno, la película nos cuenta todo esto a partir justamente de mostrarnos esa visión que no deja de ser problemática, porque claro que pensamos que, claro que hay subordinación, sometimiento de la mujer en todas esas tradiciones, pero en Occidente esas
el juicio sobre esas tradiciones, ¿no? Como degeneradas, como bárbaras, como incivilizadas, ha constituido un argumento ideológico para la colonización. Entonces siempre eh, es complicado intervenir en esas discusiones, ¿no? Como nos dice Chatterjee en este texto que les estoy dejando. Entonces, les voy a leer este pequeño relato de un viajero británico que visita la India a principios del siglo XIX y que cita Chatterjee en el texto y que ilustra las condiciones en las que vivían las mujeres y cómo esas condiciones se entendían a partir de considerar esas costumbres bárbaras y degeneradas de la India, ¿no? Que sometían a una sujeta, que en este caso era la mujer. Y nos dice el texto, en ningún momento de su vida, en ninguna condición social, debe hacer una mujer nada por su mera voluntad. Sus padres, sus esposos, sus hijos, en verdad se llaman sus protectores, pero vaya protección. Día y noche, las mujeres deben estar sujetas por sus protectores en un estado de absoluta dependencia. Una mujer, se afirma, nunca será capaz de ser independiente ni se le podrá confiar su propia libertad. Sus dioses han reservado a las mujeres el amor a su cama, a su lugar y a los adornos, apetitos impuros, ira, inconstancia, deseo de hacer el mal y mala conducta. Aunque su esposo esté desprovisto de toda cualidad positiva, no obstante, tal es la consideración que se tiene de su discriminación y sensibilidad moral que se obliga a la esposa a reverenciarlo como si fuera un dios y a someterse a sus castigos corporales cuando quiera aplicárselos, ya sea con un bastón o con una cuerda en la parte trasera de sus cuerpos. No se puede concebir con facilidad un estado de dependencia más estricto, despreciable y humillante en el que se ordena para el sexo débil entre las hindúes. Y para consumar el estigma, para rebosar la copa de hiel asignada a la mujer como si mereciera ser excluida de la inmortalidad, así como de la justicia, de la esperanza, tanto como del gozo, se manda que una mujer no se inmiscuya en los textos de los Vedas. Para ellas, las puertas de la sabiduría están selladas, los ríos del conocimiento están secos, los manantiales de la consolación individual, como se los promete la religión, son vedados y prohibidos para la mujer en su hora de desolado sufrimiento y marchitadora angustia. Y arrojada como está en el yermo de la carencia y la aflicción, con sus empobrecidos recursos, el agua de su botella se agotará y abandonada así, ¿acaso será una sorpresa que, en el momento de la desesperanza, abrace la pira en llama y sus quemantes flamas, en lugar de alargar la soledad y la degradación de un sufrimiento y pena obscuros y humillantes? O sea, si vemos lo que hay en la cita, ¿no? Es una condenación, o sea, se está condenando en términos morales, se está juzgando en términos morales, una tradición que era por supuesto, una tradición que de alguna manera glorificaba ciertas costumbres que eran consideradas bárbaras. Y por supuesto, o sea, que también está, que es, digamos, algunos de los temas más sensibles sobre la India, que es el tema de del suté. ¿Qué cosa es el suté? No sé si alguno o alguna de ustedes sepa lo que eso significa en la India. Bueno, eso se refiere fundamentalmente a una práctica, en realidad significa sati, y es una práctica mediante la cual se sacrifica a una viuda, a una mujer viuda, que se le sienta sobre una pira funeraria. Y esa pira funeraria es la pira funeraria de su esposo, es decir, cuando los hombres morían, las esposas de, aunque no estuvieran enfermas o no murieran de una forma natural como ellos, debían morir con ellos y se les quemaba cuando se quemaba el cuerpo.
A eso se refiere el satí. Entonces, por supuesto que hay toda un proyecto por civilizar al pueblo indio, tanto desde el Estado colonial, todo el discurso colonialista, como nos dice Chatterjee, va a erguir fundamentalmente sobre este proyecto de civilización de esas costumbres bárbaras y degeneradas del pueblo indio, pero también el Estado postcolonial se va a levantar sobre esas mismas pretensiones de civilización. Había muchas maneras de llevar a cabo esta campaña de civilización, es decir, este proyecto de civilización, desde campañas de proselitismo, como nos dice Chatterjee, ¿no? Que por supuesto quienes eran los que hacían proselitismo eran los misioneros fundamentalmente, ¿no? Hasta, por supuesto, la intervención del aparato legal, ¿no? A través de los actos legislativos, la intervención del aparato administrativo y burocrático del Estado colonial, el conocimiento, es decir, el acceso a un conocimiento ilustrado de Occidente que debía de alguna manera trabajar y subsanar ese lastre premoderno de la India que se basaba en sus costumbres salvajes, ¿no? Y que por lo tanto se trataba de que estas personas llegaran a comprender cuán indignas eran estas costumbres tradicionales, ¿no? Que además se basaban en el sometimiento de las mujeres. Eh, Aquí nos va a decir Chatterjee que lo importante es darse cuenta que el problema de la mujer a principios del siglo XIX en este estado colonial no va a tener tanto que ver con la condición específica de las mujeres dentro de un conjunto también específico de relaciones sociales, ¿no? Sino que va a tener que ver con ese enfrentamiento político entre un estado colonial, o sea, como el estado colonial interventor británico tiene que enfrentarse a una supuesta tradición de un pueblo que ha sido conquistado para civilizarles. Y en ese proceso, por supuesto, está definiendo una tradición. Y está diciendo qué es la tradición en la India. Entonces, lo que nos va a decir Kuja que va a pasar aquí es que tanto el Estado colonial, que ve a las mujeres, ¿no? Como una víctima de esa tradición de la India, pero que en realidad no está preocupado por la situación real de las mujeres, sino por cómo enfrentar esa tradición de un Estado que está siendo, de una sociedad que está siendo conquistada. Lo mismo va a pasar luego con el Estado postcolonial después de la independencia de la India, es decir, se va a pensar nuevamente en la cuestión de las mujeres como un problema y un problema en relación también con la tradición. Y en ese sentido, lo que va a ocurrir, nos dice Chatterjee, y por eso es que les decía al inicio, es contradictorio, es ambiguo, ¿no? Es paradójico la manera en la que aparece la mujer en la nación en el discurso nacionalista de la India, tiene que ver justamente con que ese discurso nacionalista de la India, ya la India independiente y postcolonial, se dividió. O sea, había un discurso que hablaba de un ámbito de la cultura material y un ámbito de la cultura más espiritual. Eh, para este discurso nacionalista postcolonial, la mayoría de los reclamos que se hicieron, ¿no? Desde la civilización occidental se enfocaron más en la esfera material. Y de alguna manera lo que proponía este nacionalismo entonces bengalí postcolonial era que para contrarrestar ese dominio que se había enfocado en ese ámbito de una cultura material, los pueblos colonizados tenían que aprender
de ciertas técnicas que no implicaban imitar a Occidente, porque en el ámbito más espiritual ellos cultivarían y mantendrían intacta la esencia espiritual distintiva de la cultura nacional. O sea, por un lado, pues sí, es necesario desarrollarnos, es necesario seguir aprendiendo con H y sin H de las técnicas que implican y suponen un desarrollo para la cultura material de la India, pero por otra parte, como tenemos que distanciarnos de ese estado colonial y de esa historia colonial y de los objetivos de esa historia colonial, lo que vamos a hacer es reforzar el ámbito interior espiritual de nuestra cultura. Claro, ¿cómo se va a hacer eso? Es lo que es problemático para pensar cómo participan las mujeres de esta historia, ¿no? Entonces, mientras ellos tuvieran la suficiente fuerza para conservar la singularidad espiritual de la cultura, podían continuar trabajando sobre el desarrollo de la cultura material, ¿no? De acuerdo con esos requerimientos del mundo moderno, pero sin perder la identidad. Y en ese sentido, esto va a repercutir en cómo ese nacionalismo postcolonial asume el tema de las mujeres, ¿no? Porque el tema de las mujeres se va a entender dentro de esa cultura espiritual que debía conservarse, que no debía cambiar porque era lo que les permitía de alguna manera resistir, por una parte, al pasado colonial y por otra parte, al presente que podía transformar definitivo a esa cultura. Por lo tanto, el tema de las mujeres se va a mantener, vuelvo a repetir, en el ámbito de esa cultura espiritual. Entonces, por ejemplo, las mujeres podían estudiar. Hubo una gran discusión sobre si las mujeres debían o no estudiar, si las mujeres debían o no acceder al conocimiento, si acceder al conocimiento podía poner en peligro de alguna manera esa identidad interior, espiritual y esencial del Oriente, porque era justo desde ese lugar, ¿no? De esencial y espiritual desde el que se podría liberar la batalla por la independencia nacional. Entonces, había que imitar las normas occidentales y había que adaptarse a ellas porque eso era una necesidad. Pero por otra parte, había que mantener intactas, cerradas, fijas y guardar esas esencias espirituales de la cultura. Y allí, por ejemplo, nos dice Chatterjee, la casa va a aparecer en relación con estos dos ámbitos que se definen, el material, ¿no? De la cultura material, donde puede haber todo tipo de modificación dentro de este discurso nacionalista, y el ámbito de lo espiritual, donde no puede haber ningún tipo de modificación. Entonces, la casa aparece asociado a este ámbito más espiritual y, por supuesto, el espacio de lo público,
aparece asociado a este mundo más material. Y si la casa está asociada a lo espiritual, la mujer junto con la casa está asociada a ese ámbito espiritual que no debe cambiar. Y es a partir de ahí que el nacionalismo va a proponer también su solución al problema de las mujeres. Bueno, hoy lo vamos a dejar aquí porque les decía, como son clases grabadas, no quiero que esto les aturda o les resulte demasiado pesado esta información. Quiero que la escuchen y que puedan leer el texto. Y entonces el viernes voy a terminar con la segunda parte del texto de Pata Chatterjee, de La Nación y las Mujeres, y lo voy a estar comentando con eh, la ayuda de los fragmentos de la película de Agua, sobre la historia de las viudas, ¿no? Que ya un poco pueden ver la relación que pueden ir vislumbrando esa relación entre la película y algunos de los temas que trata este texto, ¿no? A partir de ubicar cómo las mujeres encarnan para el discurso nacionalista la tradición y lo inamovible, y es desde allí, ¿no? Porque es justo desde esa cultura espiritual que entiende el discurso nacionalista postcolonial bengalí el enfrentamiento, la batalla, la resistencia al poder colonial, que ya no son una colonia, pero que tienen que seguir resistiendo a esos poderes tentaculares del imperio británico. Entonces, les subo la próxima clase el viernes, se las voy a subir temprano, ahorita les voy a dejar este video, les voy a dejar el texto de Pata Chatterjee y les voy a dejar también el enlace a la película para que puedan verla. Cualquier duda que tengan, comentario, lo podemos hacer a través del tablón. Mientras yo me encuentre en Cuba, podemos ir comentando allí todas las dudas que tengan.